fantasma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a la guarida del fantasma. El día de hoy en este video vamos a hablar un poco sobre catástrofes y amenazas que ha sobrevivido el puerto de Mazatlán. Ya hemos tenido un poco de lucha libre, así que vamos a meterle un poquito de historia. Recordando que Mazatlán pues, es un puerto ya con más de 150 años de antigüedad y pues tiene muchísimas historias, pero es un puerto que se ha superado ante la adversidad y ante diferentes amenazas a lo largo de su historia, y vamos a conocer algunas de ellas, que no son todas obviamente, pero son algunas y unas muy importantes. Pueden escribir en los comentarios, ya saben, algo que se me haya pasado, algo que ustedes sepan sobre el tema y que yo no lo dije, ahí lo pueden poner. Y también al final hay un número de WhatsApp en el cual podemos estar en contacto, y la página de Facebook también. Así que vamos a arrancar con esto. En el número 1 no es ninguna catástrofe ni amenaza ni nada de esto, pero es el nacimiento del puerto en sí, porque para empezar siempre se pensó que lo que era el terreno que hoy es el puerto de Mazatlán, pues era un terreno inhabitable, era un terreno que no se iba a ser habitado, iba a quedar, se tenía pensado hacer un camino desde Mazatlán de Presidio, que hoy en día lo conocemos como Villa Unión, hacia la costa, hacia el mar. Iba a ser un camino, ya que se facilitaba el transporte marítimo por ahí, no había mucha vigilancia por la parte de las autoridades, por lo cual hacía más fácil el traficar mercancías, cosas ilegales, y sobre todo evitar las aduanas marítimas. Así que se hizo ese camino, pero poco a poco se fue poblando. El por qué iba a ser un lugar inhabitable, porque estaba lleno de esteros, de marismas, de cerros, y por lo cual se iba a dificultar mucho el hecho de tener un buen sistema de drenaje, un buen sistema de pavimentado, y que hoy en día todavía podemos ver que es así. Si vamos en un carro, en un camión, en lo que sea, podemos ver que Mazatlán está lleno de subidas, de bajadas, hay muchos encharcamientos, hay lugares donde se inunda muy rápido con poca lluvia, y esto es por eso mismo, por el terreno que es el puerto de Mazatlán. Pero pues ante todo Mazatlán salió adelante, se fue poblando poco a poco y se convirtió en el puerto más importante de Sinaloa y uno de los puertos más importantes para México. En el número 2, los mazatlecos sobrevivieron a los ataques de piratas y bucaneros. Recordando que anteriormente ya les hice un video acerca de este tema, dos ataques muy importantes que se recuerda del puerto de Mazatlán. Al principio los piratas y corsarios y bucaneros que llegaban al puerto de Mazatlán lo hacían de forma pacífica, ya que las personas que habitaban aquí el puerto en sí no eran personas que tuvieran cosas muy valiosas, ni dinero, ni nada por el estilo, pero que sí llegaban ellos y se abastecían y todo y se iban. No había ataques de piratas, pero hubo en 2 ocasiones que sí se descontroló esto. Hubo unos ataques de piratas, los piratas bajaron, quemaron casas, robaron, asesinaron, y por lo regular donde había piratas que llegaban a los pueblos a hacer este tipo de cosas, saqueos, asesinatos y robos, por lo regular los pueblos quedaban inhabitados, se iba la gente. En este caso Mazatlán no, Mazatlán pudo salir adelante de estos ataques y pues como quien dice sobrevivió y siguió adelante. En el número 2, esto es un dato muy importante porque es acerca de las epidemias. Así como fue creciendo Mazatlán y fue naciendo el puerto como tal y se fue habitando, se fue llegando de epidemias. La primera fue el cólera morbus, me parece que se llama así, el cual azotó a mediados de los años de 1800, ya casi para finalizar
años de 1800 fue que llegó también la fiebre amarilla. Esto es muy curioso porque la fiebre amarilla llegó junto a la cantante Ángela Peralta, ya que recordar que aquí en Mazatlán es un puerto muy importante, y en aquel entonces los desembarques y todo eso no venían mercancías y tripulantes, sino que pues con este caso también llegó la epidemia de la fiebre amarilla, quien venía en la compañía de Ángela Peralta, y pues lamentablemente ella venía contagiada y comenzó a contagiarse lo que es el puerto de Mazatlán. Pero la epidemia que azotó y que fue muy difícil para los porteños el superarlo fue la peste negra o la fiebre bubónica. Hay que recordar que esto fue para 1902, me parece. Fue una tragedia que se pudo haber evitado o se pudo haber buscado una solución más rápida, pero debido a la negligencia de quienes eran en aquel entonces los encargados de la salud del puerto, se esperaron y pues ocasionó esto. Hubo muchísimos muertos, el contagio se hizo mucho, pero pudo salir adelante. Si quieren que hablemos sobre este tema de las epidemias, pueden dejarlo en la caja de comentarios y hacer un video especial sobre eso. Así que hubo una epidemia tras epidemia tras epidemia que azotó al puerto de Mazatlán, amenazando así lo que es a los habitantes del puerto, y por lo cual pudieron salir adelante mediante medidas y cambios de higiene en el puerto. Eso es muy importante, y de esa forma fue que salió adelante. Actualmente pues podemos relacionarlo con lo que fue lo del coronavirus, que recordemos que también azotó aquí en el puerto de Mazatlán, pero pues ya al parecer ya está superado. En el puesto número 4, las catástrofes naturales. Mazatlán pudo haber salido adelante de huracanes y de tormentas que azotaban en sus principios. Recordemos que al principio de los tiempos de aquí del puerto, Mazatlán estaba un poco expuesto, ya que su infraestructura de las casas y todo eso los hacía muy vulnerables. Poco a poco se fue haciendo más las casas de mejor material y todo esto, por lo cual no afectaba tanto cuando había tormentas y huracanes, no de una magnitud muy grande. Pero hubo un huracán que se recuerda mucho, que fue el huracán Olivia, el cual azotó aquí en el puerto, y también si quieren que haga un video especial sobre eso, lo podemos hacer. Ese huracán azotó aquí en el puerto de Mazatlán, pues dejando una ola de desastres. Se ha considerado el peor huracán que ha habido aquí en el puerto de Mazatlán, el cual le tomó a los porteños un poco desprevenidos. Hubo muchísimos destrozos, hubo pérdidas en las embarcaciones, muchas casas que salieron dañadas, en fin, pero el puerto pudo salir adelante también de eso. Y en el último puesto, en el puesto número 5, algo que esto es de hace poco y de lo cual Mazatlán pudo salir adelante igual que sus habitantes, es sobre la narcocultura. A mediados de los años 90 se comenzó a ver de una forma más intensa, pero lo que fue en los años 2000 y a partir del 2010 fue algo muy violento aquí en Mazatlán, lo que fue la narcocultura. Actualmente todavía lo es, pero ya se ve en una magnitud más pequeña. Pero en aquellos años, lo que fue el 2010, 2011, hubo muchísimos ejecuciones. Diario había personas que levantaban ejecuciones que decían que eran enfrentamientos entre bandas rivales, por lo cual Mazatlán fue realmente muy amenazado, tanto en su economía como en la tranquilidad de los habitantes, porque a raíz de que se incrementó la violencia en el puerto, empezaron a dejar de venir turistas, empezaron a cerrar negocios, empezó a haber extorsiones, y por lo cual no se le veía fin a todo esto. Gracias a Dios, pues ya los porteños hemos salido adelante de todo esto. Comenzaron a tomarse las autoridades unas medidas más fuertes
y se comenzó a combatir lo que es la narcocultura. Y poco a poco se fue saliendo delante de esto, los negocios comenzaron a abrir de nuevo, empezaron a llegar cruceros, porque eso es muy importante. Los cruceros ya no venían al puerto de Mazatlán porque se sentían inseguros. Y a raíz de todo el trabajo que se hizo, pues ya comenzaron a venir de nuevo y pues la economía se fue estabilizando hasta nuestros días. Pues esos fueron los 5 puntos que les quería hablar sobre catástrofes y que ha salido adelante el puerto de Mazatlán. Pónganme en los comentarios qué les pareció el video. Escríbanme qué otros temas les gustaría que dijeran en el canal. Y también, si puedo, voy a estarles subiendo videos los lunes y los jueves. Ahí es para que estén al pendiente. Recuerden de suscribirse y nos vemos muy próximamente.